¿Qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos con los ejercicios de la práctica 3, con los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales por métodos numéricos. Vamos a ver estos dos métodos hoy, Euler implícito y Runge-Kutta. Runge-Kutta en general es bastante complicado, medio largo de deducir los métodos de Runge-Kutta, son distintos métodos, y sobre todo de acordárselos, pero la implementación en Python no presenta muchas dificultades. Una vez que uno ya encontró la fórmula de Runge-Kutta, implementarlo es muy parecido a lo que ya hicimos de Euler explícito o Taylor. Digamos, Euler a secas sería el Euler explícito, o Taylor es simplemente modificar la fórmula, pero toda la parte del while, el for, bueno, no cambia nada. Y Euler implícito sí es un poco más complicado porque viene dado, el xn más 1 viene dado en forma implícita. Entonces, para encontrarlo hay que resolver una ecuación, y bueno, esa es la parte complicada. Hay un ejercicio en la práctica de Euler implícito, así que vamos a hacer algo parecido a lo que está en la práctica. Creo que es ese solo. No es muy importante, pero está bueno para hacer algo distinto y ver, comparar los métodos y también interpretar un poquito qué es lo que hace Euler explícito y comparar con Euler implícito, ¿sí? Así que vamos a resolver este problema. Tenemos esta ecuación diferencial, x' de t igual 4x de t sobre t y x1 en 1 vale 1. Entonces acá ya nos da la solución exacta, que es t a la cuarta. En esta materia, digamos, no nos preocupamos mucho de cómo resolver las ecuaciones diferenciales en forma exacta, simbólica. Eso vamos viendo un poco en Mate 1. Entonces acá ya directamente nos dan, bueno, podemos verificar si queremos verificar, t a la cuarta sobre t es t cubo, así que nos quedaría que x' es 4t cubo, que está bien porque la derivada de t a la cuarta es 4 por t al cubo, ¿sí? Y en 1 vale 1 también se cumple, ¿sí? Esta ecuación tiene un problema en cero, si t es 0 acá no quedaría bien definido, pero justamente por eso empezamos en 1, 3, así que acá no hay ningún problema. Bueno, entonces queremos resolver esto usando Euler implícito. Y esto es lo que vieron en la práctica, creo que solo la fórmula vieron en la práctica, esta fórmula acá, pero no sé si llegaron a ver algún ejemplo, creo que no. Así que lo hacemos acá. Esta es la fórmula. Fíjense que con respecto a Euler explícito, lo único que cambia es que en vez de evaluar en Tn y Xn, evaluamos en Tn más 1 y Xn más 1. Entonces, implícito se refiere justamente a que la Xn más 1 queda de los dos lados, no está ya despejado. Entonces, tenemos que despejar Xn más 1, ¿sí? Entonces, en este caso podemos reemplazar f de tx por 4xt, que es la función que está acá, y nos queda xn más 1 igual a xn más h, 4 por xn más 1 dividido tn más 1. Y de acá aparece xn más 1 de los dos lados, podemos despejar, ¿sí? Tenemos que pasar esto para allá restando, sacar factor común, pasar dividiendo, ¿sí? Es un trabajito ahí de despejar xn más 1, pero es todo manejo algebraico, no es muy difícil. Entonces, traten de hacerlo igual y verificarlo para ver que les da lo mismo que a mí. Puede ser que haya algo mal, pero después si acá si uno hace mal el despeje, pues el método no va a andar, así que vamos a ver si anda bien, es que bueno, debe estar bien despejado. Acá aparece tn más 1, ese no es una incógnita porque los t los conocemos todos. Si quieren lo pueden reemplazar por tn más h, que es lo que yo hice, para que quede todo en función del punto anterior, digamos tn y xn. O si lo dejan como tn más 1, acá es lo mismo. Acá este menos 3h justamente es porque tn más h menos un 4h que aparece por ahí, queda menos 3h. Bueno, entonces llegamos a esta fórmula, ¿sí? Que si se fijan es distinta a lo que teníamos en general para los otros métodos, que era xn más algo. Acá es directamente queda xn por algo, ¿sí? Pero esto es específico de este problema. Para cada función que le den, va a quedar otra cosa. Si se puede despejar, va a quedar otra cosa, ¿sí? Ahora enseguida vemos este comentario, pero por ahora tratemos de implementar esto como está acá. Entonces, Euler implícito es bastante parecido a Euler, digamos, no cambia tanto con respecto a Euler, esto es casi lo mismo que Euler. Lo único que acá no aparece como input la función, justamente porque no es fácil hacerlo genérico, Euler implícito para una función cualquiera. Esto que hicimos lo hicimos despejando para esta función particular. Entonces lo implementamos para esta función, ¿sí? Lo que estamos haciendo es solo para esta función que nos dan. Y bueno, entonces copio la fórmula, digamos, todo esto es lo mismo que antes, t, x, el t0, todo, el paso h, todo lo mismo. Y acá lo único que hay que hacer es para transcribir esta fórmula es retroceder 1, ¿no? En vez de xn más 1 xn es xi menos 1 y t sub i. Entonces nos queda esto, xi menos 1 por ti menos 1 más h sobre ti menos 1 menos 3h. ¿Está bien? Y bueno, devolver t, x. Y acá entonces llamamos al método. Vamos de acá puse de 1 a 10, no, de 1 a 3, pongamos de 1 a 3. Y 200 pasos. Bueno, fíjense que acá otra cosa nueva que puse las leyendas o los títulos
de las curvas. Esto no sé por qué nunca lo había hecho y realmente ayuda bastante en estos casos. Nos hubiese ahorrado algunos dolores de cabeza en algunos ejercicios anteriores. Es bastante fácil, por eso también no sé por qué no dice, porque es bastante fácil, solamente hay que poner label igual a algo y label igual a algo. La única complicada es esta instrucción de acá, que hay que decirle después a dónde queremos que ubique este recuadrito, ¿sí? Acá se pone con lock igual upper left, o sea, arriba a la izquierda. Si hubiese puesto upper right, por ejemplo, lo va a poner allá. ¿Y cómo se pone abajo? Hay que saber cómo decir. Esta es más difícil, si downer o qué sé yo, no, es lower, lower right, no, lower, perdón. Lower right es acá, está bien, donde prefieran lo pueden poner. Bueno, y con label o label, lo que sea, al lado de cada vez que digamos grafican algo, al lado pueden poner coma como una de las opciones de ese plot. Entonces TX1 es Euler implícito, no para dónde estaba, que no estaba más. Upper right, no, upper left. ¿Está bien? Entonces, Euler implícito es la función que está por arriba y la solución exacta está un poquito por abajo. Esto es lo que he hecho antes, si agrandamos un poco el intervalo, por ejemplo, de 1 a 10, ahí se aleja más, ¿no? Si son un intervalo más grande, como las derivadas empiezan a crecer, bueno, empieza a haber mayor error acá. Entonces, Euler implícito da peor que antes, se aleja bastante más de la función, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que da, por ahora no hay mucho más que decir. Podemos probar eso, si uno, lo que uno tiene que probar para ver que realmente esté funcionando el método es, con muchos pasos tendría que quedar casi perfecto. Y si ahí con 2000, con 20.000 pasos ya da exactamente igual las dos funciones. Así que está bien, el método está convergiendo, así que eso todo bien. Entonces tratemos ahora de comparar cuál es la diferencia de Euler implícito y explícito. Ahora vamos a hacer esto. Pero analicemos primero, tratemos de interpretar primero geométricamente qué es lo que hace el método, digamos, de dónde sale la fórmula de Euler implícito, porque podemos cambiar Tn o Xn por Xn más 1 y Tn más 1. Empecemos interpretando Euler explícito. Acá en el apunte teórico está interpretado, digamos, sobre la deducción del método de Euler usando Taylor. Acá lo hacemos un poco al revés, que es integrando, en vez de derivando sería integrando. Integramos esta expresión, es el mismo, es equivalente, pero bueno, está escrito un poco distinto. Integramos esta función de los dos lados entre tn y tn más 1, o sea, esta igualdad, perdón, integramos entre tn y tn más 1. La integral de x' entre tn y tn más 1, por el teorema fundamental del cálculo, nos da x en tn más 1 menos x en tn. Y esta integral la dejamos así como está, la integral entre tn y tn más 1 de esto. Y bueno, la aproximación de, digamos, la resolución de ecuaciones diferenciales numéricas, lo que hacemos es, esta función tratamos de aproximarla. Fíjense que acá esta función es algo que depende solo de t, ¿sí? Es como la x' de t. Entonces, si conociéramos quién es x' de t, que pensemos que es esta función, lo que acá tendríamos que poner es el área bajo la curva, toda esta región, ¿sí? No solo esto que está sombreado, sino también este triangulito que está arriba de eso. Entonces, si pudiéramos calcular exactamente toda esa integral, tendríamos un método exacto, no habría ningún error. Como no conocemos la derivada de x', no conocemos f, o sea, f la conocemos como f de t, x conocemos, pero como x no la conocemos, la función x de t no la conocemos, esto en general tampoco lo conocemos, ¿sí? Entonces, por eso no podemos calcular esta integral en forma exacta. Esto es algo que no conocemos. Entonces, la aproximación se basa en que, bueno, si suponemos que en xn ya lo tenemos calculado correctamente, aproximamos toda este área que sería una especie de trapecio con área a medio curva, la aproximamos por el área de este rectángulo. ¿Qué área tiene este rectángulo? Acá está en la letra es un poco distinto porque lo copié de algún lado, no lo hice yo, pero esto sería x y bueno, acá t más delta t sería t más h. Entonces, la base del rectángulo este es h, digamos el delta t acá, y la altura es lo que vale la función en t. A ese punto lo estamos llamando x, lo que acá sería x en t sub n. Entonces, x en t sub n, entonces la altura sería lo que vale esta función en t sub n, ¿sí? Es decir, f de t sub n, x de t sub n, ¿sí? Es decir, el área de este rectángulo es h por f de tn, xtn, ¿sí? Entonces lo que nos queda es esto, retrocedo, perdón, tenemos esto es igual a esta integral y esta integral la aproximamos por h base por altura, h por ftn, xtn, ¿sí? Y de acá simplemente ahora aproximando pensando que x en tn más 1, x en tn es xn más 1, xn, es decir que reemplazamos los valores exactos por sus aproximaciones, nos queda esta fórmula que es el método de Euler explícito, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia con Euler implícito? Esta parte, digamos, es igual, hagamos la deducción, todo este renglón es lo mismo que antes. Y ahora, para calcular esta integral, en vez de usar el rectángulo que teníamos antes, el rectángulo de acá abajo, usamos este rectángulo, ¿sí? Esto sería Euler implícito, usar este rectángulo más grande. Es decir, aproximar la integral esta, que era la que queríamos, el área bajo la curva, la aproximamos por el área de este rectángulo, que tiene base h y altura, lo que vale esta función en el punto tn más 1, ¿sí? Entonces nos queda eso, esta función en tn más 1, es decir, f en tn más 1, x tn más 1, ¿sí? Es lo que dice acá, x tn más 1, perdón, acá está mal, es más 1, tendría que ser su n más 1, perdón. Es aproximadamente tn más 1, x tn más 1, ¿sí? Base por altura. Y esto nos da el método de Euler implícito, ¿está bien? Entonces, esos son los dos métodos, se ve que son bastante parecidos, solamente cambia un poquito cuál de los dos rectángulos usamos para aproximar, ¿sí? Entonces, los dos métodos parecen bastante razonables. La idea siempre es que cuando vamos achicando el h cada vez más chiquito, la diferencia que perdemos, lo que perdemos o lo que hacemos de más es cada vez más chico, entonces por eso esa parte tiende a cero, entonces por eso los métodos convergen, ¿sí? Esa es un poco la idea. Entonces, apliquemos el método de Euler explícito. Este sí está copiado tal cual de la vez pasada. Para esta función definimos la función acá 4x de t. Y ahora sí, Euler f y Euler i, no hace falta ponerle la f, todo entre 1 y 10, explícito, implícito, todo igual que antes. Y bueno, nos quedan acá estos tres gráficos. Acá no sé si se llega a ver bien los colores, así que pongamos un poco más o menos pasos para que se pueda distinguir un poco más los tres gráficos. Y bueno, fíjense lo que quedó. La solución exacta es la verde, va por el medio. El Euler implícito va por arriba y el Euler explícito va por abajo, ¿sí? Es decir, eh, no queda claro cuál de los dos es mejor o peor. Acá parecería bastante parecido. Simplemente uno va por arriba y el otro por abajo. Esa diferencia la podemos interpretar mirando lo que hicimos recién de estos gráficos. Y bueno, sí, justamente esta cosa que acá estamos calculando la integral acá abajo, la región de acá abajo. Es decir, que nos falta un pedacito. Y acá estamos usando la integral este, el rectángulo este que le sobra un pedacito, nos hace esa diferencia. Fíjense. Supongamos que la función esta es creciente, la que estamos usando es creciente, entonces la aproximación que estamos usando queda por abajo del valor real, ¿sí? Entonces, Euler explícito, cuando esta función f es creciente, nos va a dar una solución más chica, nos va a dar una solución que va por abajo de la solución exacta. Y el Euler implícito, al revés, estamos usando este rectángulo que es más grande que el valor real, que la integral esta, entonces nos va a quedar un valor más grande. La aproximación nos va a dar valores más grandes que los verdaderos, ¿sí? Y esos errores además se van acumulando y magnificando, ¿sí? En cada paso se incrementan. Entonces, lo que nos queda es eso. Euler explícito va por abajo y Euler implícito va por arriba, ¿sí? Eso con respecto a f, pero recuerden que f no la conocemos. Entonces, ¿cuál sería exactamente la condición? ¿Cuándo va a quedar por abajo o cuándo va a quedar por arriba? Tenemos que ver que esta función f sea creciente, pero esta función f es x', ¿verdad? Es x' de t. Entonces, decir que f es creciente implica decir que x' es creciente, es decir, que su derivada es positiva, ¿sí? O sea que cuando x segunda de t es positiva, pasa esto que dijimos, Euler explícito va por abajo y Euler implícito va por arriba. ¿Y qué quiere decir x segunda de t positiva? Bueno, que x de t es una función convexa, ¿sí? Convexa o convexa hacia arriba, ¿sí? Entonces, todo este es el análisis. Si tenemos la solución exacta, la solución real de la función es una función convexa hacia arriba, Euler explícito va a ir por abajo y Euler implícito va a ir por arriba. Si fuera al revés, que fuera una solución, si esta fuera una función decreciente, los errores se invertirían. Euler implícito iría por arriba, por abajo, y Euler explícito por arriba. Entonces, ese caso sería, esta función decreciente sería la segunda derivada negativa, es decir, la solución exacta es convexa, cóncava hacia abajo o convexa hacia abajo, ¿sí? ¿Está bien? Bien, todo ese era el análisis de estos métodos de comparación, Euler implícito y explícito con la solución exacta. Fíjense en el ejercicio ese, le va a dar algo parecido. Así que esta es la interpretación. Y acá sí volvemos al comentario este que había dejado pendiente. Esto, digamos, que hicimos recién es medio complicado solo en general, fue muy específico para la función que teníamos.
Y nosotros nos gustaría tener un método general que pueda resolver, pueda aplicar Euler implícito para cualquier función que nos dan. Entonces, bueno, la forma de hacer eso sería esto que está acá, ¿sí? Esta es la ecuación que queremos resolver, que la resolvimos despejando, pero fíjense, acá tenemos una sola incógnita que es xn más 1, ¿sí? Entonces, esta ecuación, si pasamos todo para un lado, por ejemplo, podríamos poner 0 igual xn más f de todo esto menos xn más 1, donde la única incógnita es xn más 1. Entonces, esa ecuación la podríamos resolver, por ejemplo, numéricamente usando Newton, ¿sí? Tenemos todos los datos, o la f nos la dan, xn lo conocemos, tn más 1 lo conocemos, y la única incógnita es xn más 1. Entonces, esa sería una forma de hacer Euler implícito, resolviendo en cada paso eh, una ecuación no lineal por Newton, ¿sí? Obviamente esto es bastante complicado hacerlo así, ya imaginarse que en cada paso de la iteración estamos resolviendo un método, resolviendo una ecuación por Newton, es bastante complicado, así que esto no lo vamos a meter, no lo vamos a hacer. No lo hagan, está bien, no lo hagan. Le voy a agregar acá un comentario, no hacer. ¿Cómo era? Perdón. No hacer, porque es bastante complicado. Así que digo, no es la idea de las clases de Python agregarle más temas, agregarle más complicación a los temas de la práctica o temas de la teórica. Así que por favor no lo hagan. Pero en verdad quiero decir, sí, traten de hacerlo. No, no sé, sí, sí, estaría divertido, es divertido tratar de hacerlo, así que me pondría un poco contento si lo tratan de hacer, pero no quiero complicar la materia, así que a su criterio, digamos. Pero por eso no voy a decir nada más de cómo hacerlo. Si tienen curiosidad, lo pueden tratar de hacer. Está bueno eso para ir mezclando los temas de distintas prácticas. Y esto que parece bastante absurdo, ponerse a hacer en cada paso una ecuación de Newton, resolver una ecuación por Newton, tiene sentido. Acá justo lo que vimos es que el método explícito a veces queda por abajo y el implícito por arriba o al revés. Entonces, bueno, una idea que a uno se le ocurre enseguida es, bueno, entonces tratemos de tomar un promedio de los dos métodos, ¿no? Y bueno, si eso es lo que se puede hacer, que se llama método de Euler mejorado, Improved Newton, tomar una especie de promedio. Entonces, por eso puede servir hacer todo esto, ¿sí? Porque en principio no vimos mucha mejora de Euler implícito con respecto a explícito, pero sí, si uno tuviera los dos métodos, podría tomar algún promedio. Y bueno, a partir de todo eso, construir un método mejor. Todo eso no lo vamos a hacer, no lo hagan, no se preocupen, pero solamente se los comento. ¿Está bien? Bueno, eso entonces con respecto a estos métodos. El ejercicio de la práctica es más fácil, traten de hacerlo y van a ver que tienen más o menos el mismo comportamiento. Y aprovechen estos dibujitos. Creo que la otra vez me preguntaron en la clase de consulta y les dije al revés porque justamente me había confundido con cuál era cada una de las curvas. Bueno, acá se puede saber fácil. Euler implícito en este caso va por arriba y explícito por abajo. Bueno, pasamos a métodos de Runge-Kutta. ¿Está bien? Vamos a implementar este método que está acá. O sea, por eso acá no nos preocupamos en esta clase de Python eh, de tratar de deducir las fórmulas. Estas fórmulas las buscan, están en cualquier en el apunte teórico, en la práctica, en Wikipedia, lo que sea. Hay distintos métodos, así que pueden agarrar un método cualquiera que ejecuta y tratar de implementarlo. Y fíjense cómo es entonces el método. Es xn más 1, es xn más una fórmula medio complicada que es h por algo. O sea, es parecido a todos los métodos anteriores, h por algo. Y ese algo hay que ir calculándolo en varios pasos. Primero calcular K1, que es f entre nxn, K2, que es todo esto. Acá aparece K1, así que en la implementación sí es importante ir haciéndolo en este orden. Primero tengo que calcular K1, después puedo calcular K2, porque es h por K1, K3, también una vez que ya calculé K2 lo podemos hacer. Y después K4, también una vez que ya calculamos K1, K2, K3, lo podemos meter, ¿sí? Entonces, tengan presente eso, este no es el K1 anterior, sino que es el que estamos calculando en este mismo momento, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, aplicamos este método para resolver la ecuación. Acá la ecuación más simple de todas, x' es x de t, x será igual a 1, en el intervalo 0,5. Y esta ecuación tiene la solución x de t igual e a la t, ¿sí? Para poder ver si el método está funcionando bien, lo comparamos con la solución exacta, ¿sí? Y bueno, la implementamos así, rungecuta, rk. Acá sí le pedimos una función, que el usuario ingrese una función. Y digo, la ventaja de todo esto de rungecuta es que tenemos orden de convergencia alto, o son métodos que convergen muy rápido, sin necesidad de calcular derivadas, ¿sí? Esa sería la diferencia con Taylor. Entonces el input es solamente la función f de 0tn y 0xn. O sea, el input es el mismo input de Euler, sería una función y punto inicial, punto final y el valor inicial.
la cantidad de pasos, y a partir de ahí sí, copiamos estas fórmulas que estaban acá, ¿sí? K1 es f de ti x y, K2 es f de ti menos 1, h sobre 2, bueno, todo lo que dice acá, K1, acá K2, K3, K4, y finalmente xy menos 1, finalmente la fórmula que estaba acá arriba. Xy es xy menos 1 más un sexto de todo eso. Más un sexto, no se olvide nunca el h, es fácil olvidárselo. Un sexto por h por K1, K2 y K2. Bueno, la función, la función acá es, como es x' igual a f de x, o f de t, x, pero acá no aparece la t, solamente aparece la x, así que la función f de t, x es simplemente x. Así que ahora está en x. La solución exacta es a la t. Y bueno, aplicamos el método y resolvemos, ¿sí? Aplicamos el método entre 0 y 10, creo que decía eso, entre 0 y 10, entre 0 y 5, perdón, están todos malos los límites. Y 20 pasos. Acá justamente nos ejecuta converge tan rápido que con 20 pasos lo podemos hacer. A ver qué es lo que da. Ah, fíjense eso, con 20 pasos. ¿Está bien? Esto ejecuta ni se ve. A ver, qué raro. A ver, pongamos menos pasos. Si uno pone menos pasos, 10 pasos. ¿Está bien esto? Vamos a ver algo mal. ¿Qué está pasando? A ver. Ah, no. Espera, fíjense esto entre 0 y 10. Ah, ahí está, sí, perdón. Porque este también estaba hecho entre 0 y 10, por eso no se veía bien. Bueno, entonces entre 0 y 10, ¿sí? Si no podemos cambiar los dos entre 0 y 5, pero bueno, dejémoslo así, entre 0 y 10. Entre 0 y 10, igual fíjense, el método de Runge-Kutta funciona casi perfecto. O sea, se ve acá por segmentos, porque son tan pocos puntos que se ven como segmentos, pero realmente casi coincide perfectamente. Si uno hiciera más largo, de 0 a 100, por ejemplo, recién ahí tal vez empiezan a verlas. Sería demasiado. Sí, acá sí hay bastante diferencia de Runge-Kutta y método exacto, con 10 pasos obviamente, con un poco 50 y acá, no sé, 100 pasos. Acá, no, perdón, estoy haciendo todo mal, acá tengo que contar el 50. Sí, ahí también coinciden casi perfectamente, sí, o sea que el método de Runge-Kutta es realmente muy bueno, es muy eficiente. Con 100 pasos en 0,50 nos da una aproximación casi exacta. Ahí recién se empieza a ver alguna pequeña diferencia, está bien, pero son diferencias muy chiquitas. Está bien. Bueno, entonces eso, el método de Ronquita es muy bueno. Y bueno, este método lo agarramos así sin saber nada del método. Tratemos de calcularle, como habíamos hecho la vez pasada, la clase pasada, calcularle cuál es el orden de convergencia o cuál es el orden del error, ¿sí? Hacemos eso ahora. Tomar distintos valores de n, de h, perdón, y estimar el orden del error global. La vez pasada eso lo di un poco rápido, así que lo repasamos. O sea, no tenía para escribir, entonces lo dije todo en el aire. Así que repasemos eso la vez pasada. Algunos me consultaron en la clase de consultas sobre esto, así que lo repito para todos. También eso, si tienen dudas sobre la clase esta, por favor escríbanme, porque yo, como solo tengo un grupo, solo me entero de algunas consultas, pero si tienen alguna consulta sobre Python, por favor escríbanme. Entonces repasamos esto que quedó un poco en el aire la vez pasada. ¿Qué es lo que hacemos esto con graficar el log de n en función del log h? Bueno, la idea es esta. Tenemos error de truncamiento local para un cierto método, va a tener un error de esta forma, k por h a la n. Por ejemplo, el método de Euler es la segunda derivada por h al cuadrado, o por h al cuadrado sobre 2, pero la segunda derivada en todo el intervalo la podemos acotar por una cierta constante, entonces en general el error local lo podemos aproximar o acotar por una constante y un h a la n. Depende del método, va a tener un distinto n. Euler tiene un h cuadrado, Taylor de grado 2, por ejemplo, tiene un h cubo, y bueno, el Runge-Kutta tienen h cuarta, h quinta, tienen distintos valores de h, depende de qué Runge-Kutta usamos, ¿sí? Entonces, este es el error de truncamiento local, ¿sí? Cuando reemplazamos esto en el error de truncamiento global, el en es el error global, es decir, la solución en el último punto, la diferencia en el último punto entre el valor que calculamos y el valor exacto, nos da esta fórmula acá, esta es la fórmula que teníamos, y tau max, el error local, el truncamiento local máximo, lo reemplazamos por esta fórmula, ¿sí? Como acá ya acotamos la derivada, en vez de hacerla en cada intervalito, la hacemos en todo el intervalo donde estamos resolviendo, podemos reemplazar el tau max por k
por h a la n, ¿sí? Como acá hay un h dividiendo, esto se simplifica y queda algo así. Todo esto es una constante, fíjense que todo esto es constante. Si dejamos t fijo, o sea, solamente si vamos variando el h, el t, que es el tiempo final, queda fijo, el L queda fijo, que es la constante de Lipschitz, todo esto son constantes, entonces todo esto lo agrupamos en un cierto K2 y h a la n sobre h queda h a la n menos 1, ¿sí? Entonces, si tenemos un método con error de truncamiento local de un h a la n por alguna constante, el error global es h a la n menos 1, ¿sí? Esto, hacer algún experimento para el error de truncamiento local es más difícil porque esto es medio teórico, ¿sí? El error de truncamiento local es suponiendo que en el paso i calculamos, tenemos exactamente la solución xy, qué error cometemos al estimar xy más 1, ¿sí? Entonces, como eso es teórico porque no tenemos justamente la solución exacta en xy, bueno, no podemos hacer algún experimento para este. El experimento que hacemos es para el error global, ¿sí? El error global sí es en el punto final la diferencia entre el valor que nosotros calculamos y el valor de la solución exacta, ¿sí? Entonces tenemos algo así. Bueno, lo que nos interesa para calcular el orden es tratar de hacer algún experimento para estimar este valor de n-1. Entonces lo que hacemos en el ejercicio es tomar distintos valores de h y graficar logaritmo de e sub n en función del logaritmo de h. ¿Por qué hacemos eso? Queremos estimar este valor de n-1, ¿sí? Entonces, esto si graficáramos e sub n en función de h, nos quedaría una curva de esta forma que h a la n o h a la n menos 1 va a ser tipo una parábola, es una función creciente, pero a partir de esa función creciente estimar el valor del exponente, no vimos cómo hacerlo, no es fácil, podemos tratar de graficar, comparar, pero no es fácil. Entonces lo que hacemos para hacer algo que sí sabemos hacer es tomar logaritmo de los dos lados. Cuando tomamos logaritmo de los dos lados, o sea, pensemos que esto es n es aproximadamente igual a esto, si nos olvidamos de que acá hay un menor o igual, pero pensamos que la cota es bastante buena, entonces n es de esta forma, aproximadamente de esa forma. Tomando el logaritmo nos queda el logaritmo de n es igual al logaritmo de k2, y acá lo importante es, como es logaritmo de un producto, se suman los logaritmos, y como acá tenemos logaritmo de un exponente, el exponente sale afuera del logaritmo multiplicando, ¿sí? Entonces todo el logaritmo, todo esto queda es el logaritmo de k2 más n-1 log h. Entonces lo que dice la práctica de graficar logaritmo de sub n en función del logaritmo de h es a log n llamarlo y, a log h llamarlo x, y graficamos y en función de x, ¿sí? Nos queda esto, y igual log k2 más n-1 por x. ¿Está bien? Entonces, si uno piensa esto, que esto es una constante, y esto también es una constante, porque solamente vamos variando el h, que es lo único que varía es esta parte de acá, lo que estamos graficando es la recta y igual constante más n-1 por x. Entonces, justamente la pendiente de esa recta es n-1, ¿sí? No factorial, este es signo de admiración, ¿no? La pendiente es n-1, ¿está bien? Entonces, ese es todo el experimento que hacemos. Estimar la pendiente de este gráfico y a partir de ahí nos da el valor n-1, que era el exponente del error global, ¿sí? Hagamos todo eso. Esto está todo copiado de la vez pasada, de la clase pasada. Lo único que cambia acá es que en vez de tomar eh, Euler, tomamos un ejecuta y graficamos, ¿sí? Graficamos, dejemos esto primero sin calcular la pendiente. Graficamos, por un lado, sí, con puntitos y después también unidos, ¿sí? Graficamos el logaritmo de h, el error en función del logaritmo de h, ¿sí? Y bueno, acá se ve que nos queda esta recta, ¿sí? Está bien, que es lo que esperábamos, que nos quede algo, una recta, es lo que tenía que quedarnos, y la pendiente de esa recta nos va a dar el n-1. Entonces calculamos ahora la pendiente, de la misma forma que habíamos hecho la vez pasada. Y acá fíjense lo que nos quedó pendiente 3,99, o sea, la pendiente es casi 4, ¿está bien? Entonces, este método que teníamos de Runge-Kutta, se fija, está bueno esto que hicimos porque en ningún momento usamos, como que no sabemos, como si uno agarra el método Runge-Kutta de algún lado, que no tiene idea de nada, del orden, si converge o no converge, lo agarramos de algún lado, lo copiamos y todo este experimento lo podemos calcular el orden a un método que no conocemos, ¿sí? Y acá nos dio que el error de truncamiento global, el error global, es de orden 4, o sea, n-1 es 4, o sea que el error de truncamiento local es de orden 5, es un h a la quinta, ¿está bien? Entonces este método tiene error de truncamiento local. Así que pueden compararlo ahora, búsquenlo con los métodos que vieron en la práctica, van a ver que vieron lo mismo. Este método tiene error de truncamiento local h a la quinta, error de truncamiento global de orden h a la cuarta, ¿está bien? Bueno, con eso entonces terminamos. Lo único que nos falta, o lo más importante que nos falta de la práctica 3 es sistema de ecuaciones.
Eso lo vemos la vez que viene, el miércoles. ¿Está bien? Bueno, hasta luego. Gracias.